El teléfono no nació como una red, sino como un hilo de cobre. Todo comenzó con una voz, una vibración, una idea imposible: transmitir el sonido a través de un hilo. En 1876, Alexander Graham Bell presentó al mundo el teléfono. A diferencia del telégrafo, que solo enviaba pulsos eléctricos, puntos y rayas, el teléfono transformaba la voz humana en señales eléctricas capaces de viajar por un cable y volver a convertirse en sonido al otro extremo. Por primera vez, la distancia dejó de ser un silencio. Las primeras líneas telefónicas eran frágiles y simples. Un solo hilo de cobre unía dos aparatos. La señal viajaba directamente, sin amplificación. Eso significaba que, cuanto más lejos, más débil era la voz. El sonido se desvanecía en el ruido. Pero aquel pequeño milagro cambió el mundo. En 1877 nació la Bell Telephone Company y con ella la idea de una red nacional de comunicación. Pronto, ciudades enteras comenzaron a conectarse con miles de cables que colgaban como venas metálicas sobre las calles. Las operadoras, jóvenes mujeres con auriculares y cables de conexión, eran las neuronas vivas de esta nueva red. Ellas unían personas con un simple gesto, conectando su llamada. A medida que crecía el sistema telefónico, surgieron nuevos retos técnicos. Las señales se degradaban con la distancia, y los ingenieros buscaban una forma de ampliarlas sin perder claridad. El telégrafo podía usar rieles para reenviar impulsos, pero la voz era continua, análoga, frágil, no se podía repetir sin distorsionarla. En 1885 se fundó AT&T, American Telephone and Telegraph, una compañía creada por Bell para conectar no solo ciudades, sino estados enteros. Su sueño era unir a todo un país con voz, pero para lograrlo hacía falta algo que aún no existía: un amplificador eléctrico. Una línea de cobre comenzó a tejerse desde Nueva York hacia el horizonte. Al principio era apenas una promesa: conectar voces que estaban demasiado lejos para escucharse. En 1892 esa línea llegó a Chicago. Fue un milagro de ingeniería para la época. Kilómetros y kilómetros de alambre sostenidos por postes de madera, desafiando tormentas, montañas y desiertos. Pero la señal se debilitaba, se desvanecía en el ruido. Hasta que, en 1899, un inventor cambió el destino del teléfono: las bobinas de carga, pequeños dispositivos que reforzaban la corriente y extendían la voz más allá del horizonte. Con esa mejora, el sueño siguió avanzando hacia el oeste. Durante las siguientes décadas, los laboratorios de Bell trabajaron en mejorar cada parte del sistema: micrófono de carbón, cables coaxiales, interruptores automáticos y conmutadores más rápidos. El teléfono se volvió parte del tejido social, pero su expansión técnica dependía de un avance que cambiaría toda la historia de la electrónica. En 1909, Theodore Bell, presidente de AT&T, hizo una promesa pública: construir una línea que cruzara los Estados Unidos de costa a costa. Era una empresa monumental: 4 años de trabajo, más de 7.600 kilómetros y miles de obreros que levantaron, uno a uno, los postes que un día llevarían palabras entre océanos. En 1913, un acuerdo con el gobierno estadounidense consolidó a AT&T como un monopolio regulado. A cambio de su poder, la empresa debía ofrecer un servicio universal. Eso significaba una sola cosa: investigación a largo plazo. El 17 de junio de 1914, en Wendover, un pequeño punto entre la frontera de Utah y Nevada, los trabajadores colocaron el último poste. La línea transcontinental estaba completa. Ese verano, Theodore Bell logró lo impensable: transmitir su voz a través del continente. Por primera vez, el Atlántico y el Pacífico quedaban unidos por un hilo invisible: la electricidad convertida en palabra. Pero el verdadero momento histórico llegaría unos meses después. El 25 de enero de 1915, durante la Exposición Internacional Panamá-Pacífico, Alexander Graham Bell, el padre del teléfono, tomó el auricular en la ciudad de Nueva York, en el edificio de la calle Day número 15. A 5.500 kilómetros de distancia, en San Francisco, su antiguo asistente, Thomas Augustus Watson, esperaba en la dirección 333 Grand Avenue. Bell repitió la frase que había inaugurado la era telefónica más de 40 años antes: «Señor Watson, venga aquí, lo necesito». Y Watson, riendo al otro lado del país, respondió: «Me llevará 5 días llegar hasta ahí ahora».
Fue una llamada simbólica y además poderosa. Participaron también el presidente Woodrow Wilson desde la Casa Blanca y los alcaldes de ambas ciudades, y Theodore Bell desde la isla Henkel, Georgia. Wilson habló al país entero y dijo: apela a la imaginación a hablar a través del continente. Tenía razón. Por primera vez, los Estados Unidos podían escucharse a sí mismos, una nación extendida sobre cables, una red de voces que no dependía ya del espacio ni del tiempo. Sin embargo, el propio presidente advirtió un peligro: que la empresa eclipsara al individuo, que la tecnología hiciera olvidar a las personas detrás de ella. Pero en ese instante nadie pensó en eso, porque, por primera vez en la historia, una voz humana viajó de un océano a otro sin moverse del lugar. El mundo había cambiado, el siglo XX comenzaba a sonar. Finalmente, para sostener una red que cubriría miles de kilómetros, necesitaban científicos, no solo técnicos. Así nació, en 1925, Bell Telephone Laboratories, o simplemente Bell Labs. Era un templo de la ciencia aplicada. Su misión, mejorar la comunicación humana. Su lema, inventar el futuro, para mantener al mundo conectado. Los primeros años de Bell Labs fueron una cascada de descubrimientos. El amplificador de vacío, basado en tubos electrónicos, permitió por fin transmitir la voz a miles de kilómetros sin perder claridad. Durante las décadas de 1930 y 1940, Bell Labs se convirtió en un faro de innovación. Sus ingenieros diseñaron los primeros sistemas automáticos de conmutación, experimentaron con televisión, radar y microondas, y desarrollaron algunos de los primeros computadores electromecánicos para manejar el tráfico telefónico. Pero el corazón del sistema telefónico, el tubo de vacío, tenía un problema. Era grande, frágil, se calentaba, consumía mucha energía y fallaba con el tiempo. Era como si cada línea del país dependiera de millones de pequeñas bombillas que no podían apagarse nunca. La red era poderosa, sí, pero vulnerable. Y entonces llegó el cambio. La guerra terminó, pero la paz no llegó, solo cambió de forma. Y cuando el polvo se asentó, Estados Unidos se encontró con un problema silencioso, pero gigantesco. Había generado montañas de información militar, informes, comunicaciones cifradas, resultados de inteligencia, datos estratégicos. Pero no tenía máquinas capaces de procesarlo todo con la velocidad necesaria. De esa necesidad nació Engineering Research Associates en 1946. No era una empresa común. Era una entidad formada por ingenieros y criptógrafos que, durante la guerra, habían trabajado bajo la dirección de la Oficina de Inteligencia Naval. Gente acostumbrada al secreto, a la presión, a resolver problemas, donde el tiempo era un enemigo. Su misión era clara: crear sistemas para almacenar, organizar y recuperar información a gran escala. Y lo lograron. Mientras IBM seguía firmemente enfocada en tarjetas perforadas y Remington Rand fabricaba máquinas de oficinas para contadores, secretarias y administradores, ERA estaba experimentando con algo distinto: memorias magnéticas, indexación de datos, automatización, análisis. Muchos de sus proyectos eran clasificados, pero su visión era sencilla y revolucionaria. La información no debía solo guardarse, debía ser accesible, reutilizable, moderable. Así nació la idea moderna de almacenamiento. Mientras tanto, había un problema más profundo en el horizonte. Las máquinas de tabulación podían contar, ordenar, clasificar, pero el mundo ya no necesitaba solo contar el pasado, necesitaba predecir el futuro. Durante siglos, pensar había sido una tarea humana, pero ahora la humanidad quería mecanizar el pensamiento numérico. Al inicio, la palabra informática no significaba programación, redes o pantallas. Significaba solo una cosa: realizar operaciones aritméticas más rápido que cualquier ser humano. Nada más: cálculos balísticos, tablas astronómicas, predicción de trayectorias. Los ejércitos tenían armas capaces de arrasar ciudades enteras, pero no tienen la capacidad matemática de predecir sus propios disparos. Ahí entran John Preston Eckert, ingeniero, y John William Mauchly, físico. No buscaban una máquina más rápida, buscaban algo que no existía: una máquina que pensara con electricidad. En 1943, con financiamiento del ejército, comenzaron un proyecto en la Universidad de Pensilvania.
tubos al vacío en lugar de engranajes, corriente eléctrica en lugar de palancas, cálculos sin manos humanas. El resultado fue ENIAC, Electronic Numerical Iterator and Computer. No era una máquina pequeña, era un edificio vivo, más de 30 toneladas, 150 metros cuadrados, 18,000 tubos de vacío, consumo eléctrico comparable al de una pequeña ciudad. Cuando se encendía, las luces de Filadelfia bajaban, vibraba, brillaba, respiraba calor. Para algunos parecía un monstruo, para otros una mente naciendo. La primera vez que ENIAC realizó un cálculo que habría tomado 2 semanas a un equipo humano, lo resolvió en 20 segundos. No hubo aplausos, hubo silencio, porque lo que habían visto no era velocidad, era la primera evidencia de que el pensamiento podía existir fuera del cuerpo humano. Pero mientras Eckert y Mauchly se llevaban los titulares por diseñar el esqueleto de acero y cables de esta bestia, había un grupo de mentes invisibles que le daban vida. En una época donde la palabra programador ni siquiera existía, 6 mujeres, Kay McTully, Barry Jennings, Barry Hovelton, Marilyn Westcott, Ruth Lynchman y Frances Bells se encargaban de lo imposible. Sin manuales, sin lenguajes de programación y sin pantallas, ellas tenían que descifrar la lógica de la máquina, recorriendo sus 150 metros cuadrados, conectando y desconectando cables físicamente para que el ENIAC pudiera pensar. Durante décadas, la historia las borró de las fotografías oficiales, confundiéndolas con modelos o personal de apoyo, pero la realidad es que, mientras los hombres construían el cuerpo de la computación moderna, ellas fueron las que escribieron sus primeras ideas. ENIAC no fue solo un triunfo de ingeniería, fue el primer campo de batalla donde el ser humano aprendió que una máquina es inútil si no hay una mente humana que sepa cómo hablarle. Pero ENIAC tenía una limitación decisiva. No podía recordar, no tenía memoria interna de instrucciones. Para cambiar su tarea había que recablearlo manualmente, interruptor por interruptor. Era como enseñar a pensar, usando cables. No era perfecto, pero no necesitaba hacerlo. ENIAC había cruzado la frontera. La inteligencia podía ser diseñada. Eckert y Mauchly no querían que ENIAC fuera una anomalía en la historia, querían que fuera el inicio. Así que fundaron su propia compañía, Eckert Mauchly Computer Corporation. Tenían la visión, tenían la experiencia, tenían el futuro en las manos, lo único que no tenían era dinero. Y ahí es donde aparece Remington Rand. Pero antes de seguir avanzando con esta historia debemos hacer una pausa, una mención honorífica, sobre algo que sucedió en silencio, al otro lado del océano. En 1943, en una mansión aislada conocida como Bachelor Park, un grupo de matemáticos, criptógrafos e ingenieros británicos trabajaban en secreto absoluto. Allí nació Colossus, una máquina electrónica rápida, inmensa, diseñada para un solo propósito: romper los códigos cifrados del alto mando nazi. Colossus podía analizar patrones en mensajes interceptados a una velocidad que ningún humano podía igualar. Era una máquina que no contaba, interpretaba. Pero Colossus tenía un destino extraño. Cuando la guerra terminó, el gobierno británico lo declaró secreto. Las máquinas fueron desmanteladas, los ingenieros juraron silencio. Su existencia se borró de los libros durante 3 décadas. El mundo nunca supo que la primera mente electrónica del planeta había nacido en la oscuridad. Por eso, cuando ENIAC fue presentado en Estados Unidos, el mundo creyó que era la primera computadora electrónica. Y en cierto sentido lo era, no porque no hubiera existido otra antes, sino porque esta vez el mundo estaba mirando. En diciembre de 1947, en los laboratorios de Bell, 3 hombres cambiaron la historia: John Bardeen, Walter Brittain y William Shockley. En una pequeña mesa cubierta de cables, cristales y pinzas, construyeron el primer transistor. Era diminuto, sólido y podía amplificar una señal eléctrica sin tubos, sin vacío, sin calor. Ese día, la electrónica dejó de ser un arte frágil y pasó a ser una ciencia del silicio. Los sonidos, las voces, los datos y los cálculos dejaron de viajar por bulbos de vidrio y comenzaron a moverse entre cristales microscópicos. El transistor no solo revolucionó el teléfono, revolucionó el mundo. Hizo posible la miniaturización, los satélites,
los radios portátiles, las computadoras modernas y más adelante, el chip. Bell Labs se convirtió en la catedral del siglo XX, un lugar donde la ciencia y la industria hablaban el mismo idioma, donde la voz humana, esa vibración que comenzó en 1876, terminó convertida en electricidad, en silicio, en información pura. Era un laboratorio que no solo creaba tecnología, creaba las herramientas que harían posible la siguiente generación de inventos. Bell Labs fue la fábrica del futuro, el lugar donde la comunicación se volvió eléctrica y el pensamiento digital. En 1948 se fundó RAND Corporation, el laboratorio donde la Guerra Fría se pensaba en ecuaciones. Sus matemáticos y economistas aplicaron la teoría de juegos para calcular decisiones, riesgos y estrategias globales. Cada movimiento político o militar podía expresarse como un algoritmo. RAND no fabricaba armas, fabricaba ideas de cómo usarlas, y con ello consolidó una nueva forma de poder, el dominio de la información como defensa. En RAND, la guerra dejó de ser física, se volvió estadística. Mientras tanto, en el MIT, otro tipo de revolución tomaba forma. El matemático Norbert Wiener publicó en 1948 su libro Cybernetics, y con él cambió el lenguaje de la ciencia. Su idea era simple y poderosa. Todo sistema, una máquina, un animal, una persona, puede entenderse como un conjunto de señales, información y retroalimentación. El pensamiento humano podía modelarse, el control podía programarse. De esa visión nació una nueva forma de ver la mente, la inteligencia y la máquina. El proyecto Whirlwind llevaría estos principios a la práctica, una computadora capaz de responder en tiempo real, y así, en el MIT, la informática dejó de ser mecánica, comenzó a parecerse a una conversación. El mundo había aprendido a contar con máquinas, pero aún no sabía cómo hacer que recordaran. Las primeras computadoras dependían de tarjetas perforadas, tambores y cintas que giraban con paciencia metálica. Cada cálculo era efímero. Cuando la máquina se apagaba, la memoria se desvanecía, hasta que, en 1949, en los laboratorios del MIT, un ingeniero llamado Jay Forrester encontró una respuesta inesperada en algo diminuto: pequeños anillos de ferrita atravesados por finos cables eléctricos. Así nació la memoria de núcleos magnéticos. Por primera vez, una máquina podía conservar la información sin corriente, acceder a ella al instante y modificarla en tiempo real. No era una cinta, no era un tambor, era memoria viva. Bueno, en realidad eran anillos minúsculos de ferrita, cada uno capaz de almacenar un bit mediante la dirección del campo magnético. Cada diminuto anillo guardaba un sí o un no, un 1 o un 0, la unidad mínimo del pensamiento digital. Sin saberlo, Forrester había inventado lo que hoy llamaríamos RAM, el corazón de la memoria moderna. Aquel descubrimiento no solo haría más rápidas a las computadoras, les daría algo mucho más poderoso: la capacidad de recordar para aprender. El mundo acababa de dar el primer paso hacia una nueva era, la de las máquinas con memoria. Allí, el equipo de Jay Forrester ponía a prueba su invento en una máquina llamada Whirlwind 1. Era 1951 y por primera vez, una computadora no solo calculaba, respondía. Gracias a su memoria de núcleos magnéticos, Whirlwind 1 podía procesar información en tiempo real, analizaba datos de radares, actualizaba pantallas, reaccionaba al instante. Fue el primer computador de control interactivo, y su éxito atrajo la atención del Pentágono. De Whirlwind nacería el sistema SAGE, la red de defensa aérea de los Estados Unidos. Cuando, en 1945, el mundo celebró el fin del nazismo, las bombas se habían callado, los imperios se habían caído y millones soñaron con un nuevo comienzo. Pero mientras Europa se reconstruía entre ruinas, dos gigantes comenzaron a mirarse con desconfianza. Estados Unidos y la Unión Soviética, aliados por necesidad, enemigos por naturaleza. Uno hablaba el idioma de la libertad y los mercados, el otro el del orden y la igualdad impuesta. Ambos creían estar salvando al mundo, pero cada uno soñaba con un mundo distinto. Europa quedó partida, el oeste miraba hacia Washington, el este hacia Moscú.
y entre ambos la frontera invisible se extendía desde el Báltico hasta el Adriático, la cortina de hierro. En 1947 el presidente Truman declaró que el comunismo debía ser contenido y nació la doctrina Truman, la primera piedra de una nueva cruzada ideológica. Ese mismo año, el Plan Marshall ofreció dinero, tecnología y alimentos para reconstruir Europa Occidental, pero también para mantenerla fuera del alcance soviético. Moscú respondió con fuerza, creó su propio bloque de naciones leales, cerró sus fronteras a la ayuda occidental y aceleró su propio programa nuclear. En 1949, la URSS detonó su primera bomba atómica. El miedo cruzó el Atlántico como una sombra. Ya no se trataba de conquistar territorios, sino de controlar la información, de saber antes que el enemigo, de calcular más rápido, de prever el futuro. Había comenzado una nueva guerra, una guerra sin trincheras, sin banderas visibles, sin batallas declaradas, una guerra de inteligencia, de máquinas y de mentes. Una guerra fría. Estados Unidos temía un ataque aéreo soviético, una lluvia de bombas atómicas cayendo desde el norte. Pero había un problema, los radares veían el peligro, sí, pero no había forma de reaccionar a tiempo. Los datos llegaban tarde, los cálculos eran lentos y la coordinación entre bases aéreas era caótica. Así nació el proyecto SAGE, siglas de Semi-Automatic Ground Environment, un sistema concebido no como una máquina, sino como una red nerviosa nacional. Inspirado directamente en la computadora Whirlwind 1 del MIT, SAGE tomó su memoria de núcleos magnéticos y la expandió a una escala colosal. Cada centro de defensa, conocido como Direction Center, albergaba una computadora ANFSQ-7, un monstruo electrónico del tamaño de un edificio, más de 60.000 tubos de vacío, 250 toneladas de peso, enfriamiento por aire acondicionado industrial, una potencia capaz de procesar información de cientos de radares al mismo tiempo. Era, literalmente, el cerebro digital más grande jamás construido. Los radares detectaban un objeto. Los datos viajaban por líneas telefónicas y microondas hasta el centro más cercano, y allí, en una gigantesca pantalla circular, un operador observaba el cielo en tiempo real. Con un lápiz óptico, precursor del mouse moderno, podían seleccionar un blanco, seguir su trayectoria y ordenar a los cazas interceptores que despegaran. Todo el país conectado en una red de vigilancia y reacción instantánea. SAGE no fue solo defensa, fue el primer sistema computacional interactivo en red, un antecesor directo de la informática distribuida, de las redes de comunicación y, en la última instancia, del Internet. En su tiempo costó más que todo el proyecto Manhattan, pero no se trataba solo de dinero. Así se declaraba nuevamente que la información también era un arma. Y en el corazón de esa arma latía el descubrimiento de Jay Forrester, los diminutos anillos de ferrita que permitían a las máquinas recordar y reaccionar. SAGE no derribó bombarderos enemigos, derribó una frontera, la que separaba a las máquinas de la comunicación humana. Así, la memoria magnética no solo impulsó el cálculo científico, sino que también militarizó la información, inaugurando la relación entre computadoras, vigilancia y seguridad nacional. Lo que empezó con un anillo de ferrita, ahora era el escudo digital de una nación. SAGE fue más que un sistema militar, fue el primer gran sistema en red del mundo. Cada estación del país estaba conectada por líneas telefónicas dedicadas, intercambiando datos en tiempo real. Lo que empezó como defensa aérea terminó siendo el primer ensayo de la interconexión global. Por otro lado, IBM dominaba el mundo de la tabulación y la gestión administrativa. Remington Rand había entendido algo temprano. El futuro no era contar datos, el futuro era procesarlos. Así que Remington Rand adquirió la compañía de Eckert y Mauchly, los creadores de ENIAC, y con ella compró algo mucho más valioso que una fábrica. Compró talento, ingeniería, una visión del futuro. Pero faltaba una última pieza. Remington Rand también integró a Engineering Research Associates. Aportó memoria práctica, sistemas de entrada y salida eficientes, capacidades para manejar datos del mundo real, experiencia en proyectos militares donde la información era crítica. Remington Rand no estaba comprando máquinas, estaba comprando experiencia, secreto, conocimientos acumulados del futuro. De pronto, Remington Rand tenía la visión de Eckert y Mauchly, la ingeniería y el manejo de información de ERA, la industria para producir a escala. Y entonces llegó
UNIVAC 1 o Universal Automatic Computer, la primera computadora comercial funcional de los Estados Unidos. Una computadora para el mundo real, no para laboratorios, no para demostraciones. La primera unidad fue entregada a la oficina del censo el 31 de marzo de 1951, la quinta a la Comisión de Energía Atómica, y una de ellas llegó a CBC para cubrir las elecciones presidenciales de 1952. Con apenas el 1% de los votos contabilizados, UNIVAC predijo un ganador, Dwight D. Eisenhower. Los presentadores no lo creyeron, los analistas lo descartaron, pero UNIVAC estaba en lo correcto. Ese fue el momento, el instante exacto en que la humanidad comprendió. Las máquinas ya no solo contaban, ahora pensaban más rápido que nosotros, y por primera vez, en décadas, IBM sintió presión. Para muchos esto significó, IBM está llegando tarde, los inversionistas murmuraban, los ingenieros se inquietaban, Watson, ya viejo, veía cómo su imperio quedaba atrás, por primera vez. Pero sería un error pensar que IBM estaba cruzada de brazos porque mientras ENIAC y UNIVAC aparecían en titulares, IBM hizo algo distinto, construyó una máquina para ser vista, IBM SEC, Selective Sequence Electronic Calculator. La instalaron en un salón con ventanas de vidrio en Nueva York a la vista del público. La gente podía pasar, mirar, ver una máquina enorme llena de luces y cables, procesando cálculos en tiempo real como si fuera un espectáculo. Era mitad electrónica, mitad electromecánica. No era la mejor computadora, no era la más rápida, pero era un mensaje. IBM seguía aquí, IBM sabía lo que venía, IBM no estaba dispuesta a quedar atrás. No era la victoria, era el anuncio de la guerra. IBM se construyó con visión y en 1952 la respuesta llegó. IBM vio el UNIVAC en los periódicos, vio cómo habían predicho la victoria de Eisenhower cuando todos los analistas se equivocaban, vio cómo la palabra computadora dejaba de sonar a laboratorio y comenzaba a sonar a negocio, y para IBM eso era inaceptable. Thomas John Watson Sear, el patriarca y el arquitecto de IBM que conocíamos, estaba viejo, pero aún consciente de lo que estaba en juego, y sabía lo que estaba viendo. No era una moda, no era una curiosidad tecnológica, era el reemplazo de todo lo que IBM había construido. Así que tomó una decisión histórica. Si hay que cambiar la empresa entera, se cambia. Pero no fue él quien lo ejecutó, fue su hijo, Watson Jr. Al entrar al escenario, Thomas John Watson Jr. no era como su padre. Donde el padre era disciplina, uniforme azul y tarjetas perforadas, el hijo era aviador, moderno y veía el futuro en pantallas y tubos de vacío. Él entendió lo que el UNIVAC significaba con una claridad brutal. No se trataba de si IBM construiría computadoras, sino de qué pasaría si no lo hacía. Y bajo su liderazgo, IBM lanzó su contraataque. IBM, observando los avances del MIT, comprendió que la memoria magnética no era solo una mejora, era la clave del futuro. En 1952, su modelo IBM 701, el Defense Calculator, adoptó una versión avanzada de este sistema. A diferencia del UNIVAC, el IBM 701 no nació en oficinas ni departamentos de contabilidad, nació en el Pentágono. Fue diseñado para análisis militares, simulaciones balísticas, procesamiento de radares, cálculos aeronáuticos y estudios para defensa en plena Guerra Fría. Esa era la razón por la que su nombre original no fue computadora comercial. IBM evitó la palabra, lo llamó Defense Calculator, discreto, patriótico, estratégico. Una computadora que no vendía modernidad, sino seguridad. Por primera vez, una computadora podía almacenar programas directamente en memoria. Ya no hacía falta reconfigurar la máquina para cada problema, bastaba con cargar un programa. Ese fue el instante en el que la computadora dejó de ser una herramienta mecánica y se convirtió en una máquina de ideas, un cerebro artificial, listo para aprender, listo para adaptarse, listo para decidir. Porque fue la primera computadora en producción masiva de IBM, no un prototipo, no un modelo único, no una vitrina de laboratorio. Se fabricaron 19 unidades, y cada una fue entregada a instituciones capaces de pagar millones, la Fuerza Aérea, laboratorios de investigación, grandes corporaciones industriales, universidades de élite. Era la computadora entrando a las salas donde se decidiría el poder, mientras UNIVAC salía en televisión.
el IBM entraba por la puerta del Estado. El mensaje fue claro: Remington Rand había sido la primera en llegar, pero IBM no solo llegó después, llegó con más músculo, con más relaciones políticas y con una visión interna más disciplinada. El 701 fue el aviso: IBM no había muerto, IBM no había sido rebasada, IBM solo estaba despertando, y cuando IBM despierta, el mundo se mueve. La idea de que el cálculo podía guiar el futuro acababa de nacer. Las máquinas habían dejado de ser herramientas, comenzaban a ser extensiones del pensamiento. Pasamos de registrar el pasado a calcular el mañana, y muy pronto quisimos que esas máquinas también hablaran entre ellas. Ahí, en el amanecer de la década de los 50, el tablero estaba listo. 2 titanes, frente a frente, UNIVAC y el IBM 701, el futuro de la información, por primera vez en una carrera.